Muy buenos días. A continuación desarrollaremos el contenido de la unidad número 4 correspondiente al seminario Estrategias de Litigio Penal. Quiero hacer énfasis en que estos videos son síntesis del contenido que ustedes encontrarán en la plataforma virtual del referido seminario, donde podrán ampliar el conocimiento sobre cada uno de los tópicos relacionados con el seminario en cuestión. Por tanto, daremos inicio a esta unidad donde conversaremos sobre el interrogatorio, técnicas de interrogatorio, objeciones, contrainterrogatorio y alegatos de clausura en juicio oral y público. Estos temas son la génesis, la causa, la razón de ser del desarrollo del litigio penal. Por tanto, sin más preámbulo, haremos uso de un material de apoyo que nos permitirá desarrollar cada uno de estos elementos. Comencemos pues por el interrogatorio como arte. Tal como lo señalábamos en el anterior módulo, en la anterior unidad, al igual que la oratoria, el interrogar es un arte. ¿Y por qué? Porque en él confluyen experiencias, confluye la práctica, confluye la creatividad, entre muchos otros elementos con la finalidad de transmitir ideas claras y precisas. ¿Y cuál es la idea que pretende transmitirse a través del interrogatorio? No es otra sino demostrar la teoría de caso planteada por las partes y, en fin, persuadir al tribunal acerca de la credibilidad de esas teorías. Así pues, el arte en el caso del interrogatorio, este debe ser sistemático y organizado. No se debe preguntar o interrogar por interrogar. No se debe realizar preguntas aisladas que no obedezcan a una razón de ser, que no obedezcan a un objetivo en particular. Debe, por ejemplo, comenzarse de lo general a lo particular. Debe, por ejemplo, iniciarse un interrogatorio tratando de dejar claro la credibilidad del testigo para posteriormente entrar a debatir sobre el hecho objeto de estudio, entre muchas otras estrategias de interrogatorio. El arte de interrogar se adquiere a través del conocimiento y la práctica. En el módulo o en la unidad anterior hacíamos referencia que la única manera de convertir el interrogatorio en un arte, en una experiencia del día a día, no es otra sino practicar, practicar constantemente, practicar no solamente con testigos y expertos en una sala, sino también definir interrogatorios cuando estemos a solas, cuando estemos o tengamos aquella oportunidad en que a través de documentos o de un expediente en concreto podamos definir un interrogatorio en particular. Así pues, veremos en esta oportunidad técnicas de interrogatorio, tipo de preguntas a ser realizadas y objeciones sobre esas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de un interrogatorio? Demostrar la seriedad y la credibilidad de los testigos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de credibilidad del testigo? A que ese testigo en particular efectivamente tuvo o no conocimiento de los hechos en sí mismo. ¿Cómo los obtuvo? En el caso de los expertos, ¿con qué pericia cuenta esa persona para asistir a ese juicio oral y público y de poner su testimonio acerca de un objeto material específico? ¿Cuál es su bagaje cultural, su profesión, su oficio, a qué organismo pertenece, cuántos años se encuentra acreditado a ese organismo, cuántas experticias ha realizado, si ha tenido algún procedimiento aperturado por la presunta comisión o no de un hecho punible, premios en su haber respecto a la pericia en ese particular, en fin, evaluar la relación, la credibilidad de ese testigo con base a los hechos
que va a declarar en un momento determinado. Otro de los objetivos del interrogatorio es probar la teoría de caso planteada de quien la promueve. En este sentido, si el Ministerio Público ha promovido a ese testigo, pues las preguntas o el interrogatorio estará diseñado con la finalidad de acreditar la teoría de caso del Ministerio Público. Si por el contrario es la defensa quien ha promovido ese testigo, vale aclarar que será entonces la defensa quien primero interrogará al testigo, pues las preguntas, el interrogatorio estará definido con la finalidad de demostrar la teoría de caso de la defensa técnica. Igualmente, acreditar la debilidad de la teoría de caso del contrario. Claro está, si el interrogatorio está diseñado para acreditar y fortalecer nuestra teoría de caso en contraposición, pues también tiene como objetivo debilitar la teoría de caso del contrario. Igualmente, demostrar que el acusado es culpable o inocente de los hechos por los cuales no solo se le investiga, sino también por los cuales se le ha acusado. En tal sentido, el interrogatorio, repito, exalto y quiero aclarar, en este caso, el interrogatorio debe estar diseñado de forma sistemática de lo general a lo particular, bien de forma cronológica o temática y orientado a evaluar no solamente los hechos, objetos de estudio, sino también la credibilidad de ese testigo o de ese experto en particular. Los aspectos a tener en cuenta en el interrogatorio. En el caso del interrogatorio, el primer aspecto a tener en cuenta es que el testigo en el interrogatorio es el protagonista del mismo. ¿Qué significa esto en términos llanos? Que si bien la parte que lo promueve va a realizar una serie de preguntas, no es menos cierto que la atención del juez, la atención de las partes, incluso del público en general, va a estar centrado en las respuestas que brinde el testigo en ese momento. Más allá de las preguntas realizadas, es la primera oportunidad en que ese testigo se va a dirigir al juez y por lo tanto la primera información que él mismo va a aportar para las partes. Por tanto, es importante no confrontar al testigo, no caer en diatribas con él. Por el contrario, llevarlo de la mano a lo largo del interrogatorio en cuestión. Y allí destaca uno de los puntos vistos en la unidad 3, como lo es la preparación del testigo. Si se ha coordinado con el testigo el desarrollo, la estructura sistemática del interrogatorio, seguro pues no habrá mayor problema sobre el interrogatorio en cuestión, pues a través de la técnica conocida como mapa, recuerdan, el medio, primero que nada, la actitud, ¿ok? La aseveración, entre otros elementos, pues si el testigo conoce de cada uno de estos elementos, muy probablemente su desenvolvimiento, su desarrollo en juicio va a ser más afable, más amigable y sin mayores obstáculos. Iniciar con los testigos más creíbles. Claro, esto permitirá tener un impacto positivo en el juez, pues los testigos más creíbles al iniciar en el interrogatorio y sobre todo al iniciar entre los primeros de los testigos va a permitir acreditar nuestra teoría de caso desde un primer momento. Por demás, otro de los aspectos de sumo interés es interrogar de forma ordenada. ¿Cuál es la estructura que debe tener esta estructura básica del interrogatorio? Primer punto, evaluar la credibilidad del testigo o del experto. Segundo punto, interrogar sobre hechos generales del caso. Tercer punto, pasar de esos hechos generales a los hechos particulares. Y por último, centrarnos en los detalles de la evidencia física, en los detalles de las circunstancias de hecho, objeto de estudio, circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes, nexo causal, cada uno de los elementos del tipo delictual para que queden acreditados a lo largo del litigio.
Un ejemplo de ello sería la credibilidad del testigo. En una oportunidad tuve la experiencia de observar cómo el fiscal interrogaba a un experto contable perteneciente a un organismo de investigación del Estado. El fiscal comenzó interrogando sobre la experticia directamente, sobre el contenido de la experticia directamente. Vale aclarar que el experto al momento de contestar algunas preguntas básicas como el debe, el haber, entre otros elementos contables, pues no era claro, preciso, contundente y detallado en las respuestas que brindaba, lo cual permite ver que no hubo una relación previa o al menos una preparación por parte del director de la investigación respecto a ese testigo. En segundo lugar, permitía conocer que el testigo tal vez no tenía los conocimientos necesarios sobre la experticia que había practicado. Craso error cuando el fiscal, a mi juicio, luego de preguntar sobre la experticia, pregunta posteriormente sobre la credibilidad del testigo y, palabras más, palabras menos, realiza preguntas tales como: ¿cuántos años tiene usted dentro del órgano de investigación? La persona contesta: 3 años dentro del organismo. Durante esos 3 años, ¿cuánto tiempo ha estado en el área de experticias contables? Hace referencia la persona que 1 año. ¿Cuántas experticias ha practicado? No eran muchas, no recuerdo cuánta era la cantidad de experticia. ¿Qué nivel de preparación tiene usted? Técnico en el área contable. Y así sucesivamente, pues lo que había declarado en un primer momento el Ministerio Público entonces había buscado la razón, la causa, el por qué estaba sucediendo este tipo de situación. Ellos, sin duda alguna, apoyaba pues la teoría de caso y los argumentos de la defensa técnica, quien al momento de ejercer el contrainterrogatorio, lo primero que hizo fue explanar la credibilidad o la ausencia de credibilidad de ese testigo respecto a la experticia en cuestión. Por ello, destaco que al momento de interrogar debe realizarse de forma sistemática y ordenada, comenzando por la credibilidad del testigo, luego pasando a los hechos generales, posterior a los particulares y por último los hechos en detalle. Durante el interrogatorio es conveniente realizar preguntas abiertas. Este tipo de preguntas permitirá al testigo explanarse y detallar los hechos de los cuales tiene conocimiento. Así pues, pudieran realizarse preguntas tales como: ¿qué ocurrió el día de los hechos? Por favor, explique al tribunal qué observó usted ese día. ¿Cómo era el sitio del suceso? Entre muchas otras preguntas abiertas que permitan al testigo describir de forma detallada, pormenorizada, lo que pudo haber observado, lo que pudo haber escuchado, en fin, lo que pudo haber captado a través de sus sentidos, siendo en consecuencia este un testigo directo. Las preguntas deben ser claras, que no permitan, si se quiere, caer en ambigüedades, en generalidades, o por consiguiente que haya una mala interpretación o confusión por parte del testigo al momento de rendir su declaración. Por tanto, debe evitarse el tecnicismo innecesario. Recuerden que la jerga, el vocabulario propio del tecnicismo jurídico muchas veces pues no es comprendido de forma sencilla por la mayoría de testigos que se hacen presentes en un juicio oral y público. Por tanto, debemos transmitir nuestras ideas no solamente de forma clara, de forma precisa, sino también con un lenguaje perfectamente entendible por nuestro interlocutor. En síntesis, evitar cualquier tipo de tecnicismo jurídico que, lejos de aclarar los hechos, lo que permita al testigo es confundirse. El orden puede ser cronológico o con base a temas. ¿A qué me refiero con este punto en particular? Que
El interrogatorio puede ser dirigido de forma cronológica, un hecho detrás del otro con base al tiempo, ¿ok? O puede ser definido de forma temática, con base, por ejemplo, a los tipos delictuales endilgados atribuidos al acusado. En consecuencia, se abordaría un primer tema como lo sería el robo impropio, y las preguntas del interrogatorio estarían versando sobre ese tema en particular. Luego pasaríamos a otro tema como lo sería el agavillamiento y preguntaríamos todos aquellos tópicos relacionados con ese concierto de voluntades orientadas a cometer un hecho punible, y así sucesivamente. Otro tópico a tomar en cuenta son las objeciones. Durante el juicio oral y público, durante el desarrollo del debate, las partes pueden plantear objeciones. ¿Pero qué es este punto en términos sencillos? Es un medio por el cual se depura la información que de los testigos o expertos sustentan el conocimiento del juez. Las objeciones no es más que presentar una moción, presentar una petición, en fin, una incidencia orientada a corregir lo que a criterio de la parte quien promueve la objeción, pues representa, si se quiere, un problema que debe ser corregido dentro del desarrollo del juicio oral y público. La base legal de las objeciones se encuentra establecida en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal. En él, pues, se refiere en primer lugar al derecho a la defensa que toda persona tiene sobre la imputación, sobre la atribución de un hecho punible determinado. Y en segundo lugar, respecto a la posibilidad de objetar las preguntas realizadas por las partes, con la finalidad de que el tribunal resuelva sobre esas objeciones, bien oponiéndose a la pregunta realizada por la contraparte o bien pidiendo que se deje sin efecto esa pregunta en particular. Por tanto, la objeción es una incidencia por la cual se pretende evitar comportamientos indebidos. Puede ser usada para desestabilizar a quien pregunta. Y este último punto es de sumo interés, puesto que entre las estrategias de la contraparte, muchas veces las objeciones son utilizadas para desestabilizar a quien interroga al momento de realizar esas preguntas en orden sistemático, de forma cronológica o temática, pues hace perder el foco al interrogador respecto a el objetivo que desea alcanzar. Por lo tanto, debemos estar lo suficientemente claros y centrados en el interrogatorio que estamos realizando con la finalidad de que estas objeciones presentadas por la contraparte no nos desestabilicen o nos lleven a perder el foco o la atención que tenemos planteada sobre el interrogatorio en cuestión. Aspectos a tener en cuenta en las objeciones. Debe, en primer lugar, realizarse de pie si la situación o las circunstancias de la sala así lo permiten. Deben realizarse dirigiéndonos al juez de la causa, pues es él quien resolverá la objeción planteada. Al momento de realizar la objeción, debemos justificar el porqué de esa moción, el porqué de esa solicitud. No debe realizarse objeciones escuetas, generalizadas, ambiguas o sin fundamento alguno. Por el contrario, debe tener un fundamento perfectamente claro que permita al juez de la causa no solo entender o comprender la objeción planteada, sino también otorgar el derecho de palabra a la contraparte para que conteste a esa objeción por el principio de igualdad entre las partes. ¿Ok? Así pues, si objetamos una pregunta en un momento determinado, ¿por qué objetamos esa pregunta? ¿Es acaso una pregunta impertinente? ¿Es
una pregunta subjetiva, es una pregunta que no tiene que ver con el hecho en sí mismo, o en todo caso es una pluralidad de preguntas en una sola. En fin, que la objeción sea perfectamente definida, entendible. Ante la decisión puede ejercerse el recurso de revocación, artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal. De hecho, el recurso de revocación, según el articulado en comento, es el único, en este caso, que debe ser planteado y resuelto dentro de la misma audiencia. Vale aclarar, existen excepciones a esta situación, pero normalmente se plantea de forma oral con la finalidad que sea el mismo juez quien resuelva sobre su decisión. Y como todo recurso, pues debe ser perfectamente motivado. ¿Qué es susceptible de objeción? Y aquí podremos ver entonces los tipos de preguntas que se deben evitar a lo largo del desarrollo del interrogatorio o del contrainterrogatorio. Las formas de las preguntas o temas de preguntas de conformidad con el 339 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal nos permiten observar ciertos tipos de, disculpen la redundancia, de preguntas que están vetadas, que son prohibidas a lo largo del juicio oral y público y que por tanto dan lugar a las objeciones. Entre ellas, preguntas sin pertinencia o irrelevantes, es decir, que no tienen que ver con el hecho en sí mismo. Ejemplo, estamos hablando de un homicidio un homicidio que fue cometido haciendo uso de un arma blanca, un objeto punzo penetrante, y estamos preguntando en consecuencia sobre hechos que nada tienen que ver con lo acontecido, como por ejemplo, y el arma de fuego con el que le dieron muerte a la víctima, ¿cuáles eran sus características? Pues aparte de ser una pregunta sugestiva, es una pregunta impertinente. ¿Por qué sugestiva? Porque está hablando sobre el arma de fuego, está acreditando que hubo un arma de fuego en el hecho. Y aparte de eso, impertinente porque ya ha quedado claro en preguntas anteriores que el objeto con el cual se cometió el hecho punible no fue un arma de fuego, sino fue un arma blanca, es decir, un arma punzo penetrante o punzo cortante, en fin. Preguntas capciosas utilizadas para engañar con artificio, con ardid al testigo, con la finalidad de sacar provecho de él. Preguntas orientadas sencillamente a confundir o a colocar en tela de juicio incluso la credibilidad del testigo en cuestión. Ejemplo de estas preguntas capciosas pudieran ser la siguiente. Y la relación del testigo con la víctima era más que una relación de amistad, ¿correcto? Y pues ello conllevaría una pregunta capciosa que estaría orientada a que el testigo dé a conocer tal vez una relación amorosa que pudiera existir entre ambos. No significa que la pregunta no se pueda realizar, lo que significa es que no es la manera de realizar este tipo de preguntas. Por lo tanto, la pregunta correcta sería, ¿qué relación tenía usted con el testigo? En términos llanos, sencillos, lacónicos. Preguntas sugestivas, aquellas que sugieren la respuesta dentro de la misma pregunta. De este tipo de preguntas múltiples son los ejemplos. Pudiéramos citar la siguiente. ¿El vehículo en el que se trasladaba la víctima era blanco o negro? Pues como podemos observar, se está dando dos opciones al testigo dentro de la pregunta. Ello conlleva a la oportunidad de una objeción por la contraparte. Esta objeción tendría como fundamento el hecho de que se está realizando una pregunta sugestiva, pues dentro de la misma se está sugiriendo la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta correcta? ¿De qué color era el vehículo en el cual se trasladaba la víctima? Preguntas subjetivas o de opinión, es decir, especulativas.
Los testigos deben declarar sobre los hechos que conocieron a través de sus sentidos, más no lo que ellos creen o no que hayan podido ser los hechos. Por lo tanto, este tipo de preguntas deben, sin lugar a dudas, ser objetadas, pues no hay que dar cabida al testigo para que declare lo que a su juicio pudo o no haber ocurrido. Ejemplo de ello, cuando se le pregunta al testigo lo siguiente: ¿cree usted que había alguna desaveniencia entre la víctima y el acusado? Lo que crea o no el testigo no tiene que ver con el hecho en sí mismo. Por lo tanto, es una pregunta que obligatoriamente habría que objetar. Otro tipo de ejemplo en estas preguntas subjetivas pudiera ser: a su juicio, ¿por qué cree usted que el acusado dio muerte a la víctima? Indistintamente de lo que pueda o no creer el testigo, debe quedar acreditado es lo que se observó, lo que se escuchó, lo que se captó a través de los sentidos de ese testigo, no lo que él crea o pueda dejar de creer. Preguntas confusas o ambiguas, preguntas que nadie entiende. Muchas veces el testigo no entiende la pregunta y ante la ausencia de objeción de la contraparte, pues el testigo manifiesta: no entendí la pregunta, por favor me la puede repetir. Y en este caso, la parte que interroga realiza la pregunta en los mismos términos. Es claro, es evidente que si el testigo no entendió la pregunta, puede ser por múltiples razones, entre ellas porque se está utilizando términos técnicos para realizar la pregunta. Otra situación es porque efectivamente la pregunta está mal planteada, mal estructurada y es incomprensible no solamente para el testigo, sino también para las partes e incluso para el juez. Es allí donde el juez debe hacer uso de su poder disciplinario y de la dirección que debe tener sobre el juicio oral y público y en consecuencia ordenar se reformule la pregunta en cuestión. Preguntas compuestas: realizar varias preguntas en una misma. Ejemplo de este tipo de preguntas también hay una gran variedad. Puedo citar una de ellas. Al testigo, la parte interroga: el día de los hechos, cuando usted se encontraba caminando por la vía, observó al acusado atacar a la víctima, ¿sí o no? Está dando por acreditar varios hechos dentro de la misma pregunta. Primero, que él se encontraba en el lugar, caminando cerca del sitio, y aparte de eso, que observó cuando el hecho ocurría. Cada una de estas situaciones debe ser planteada de forma distinta y la contraparte debe asegurar tal situación. Además de que en esta pregunta no solamente hay varias preguntas implícitas, sino que además se le está permitiendo a quien interroga que argumente sobre los hechos. Por lo tanto, las preguntas deberían ser: ¿dónde se encontraba usted para el día de los hechos? ¿Qué se encontraba usted haciendo en ese lugar? ¿Qué observó usted que ocurría en ese momento? ¿Ok? Preguntas repetitivas, aquellas que enfatizan de forma reiterada en la pregunta y la respuesta. Si un tópico ya ha sido aclarado a través de una serie de preguntas, pues no se debe preguntar por preguntar. Por el contrario, se debe avanzar en el interrogatorio de forma cronológica o a través de otros temas que necesiten ser abordados. Tenemos así, o hemos llegado así, al contrainterrogatorio y los aspectos a tener en cuenta en él. El interrogatorio realizado por la contraparte es conocido como contrainterrogatorio, es decir, orientado a demostrar la teoría de caso de la contraparte. Su propósito es minar o bien la credibilidad del testigo o lo manifestado por este respecto a los hechos. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Quien contrainterroga tiene en contra, valga la redundancia, el testimonio aportado por ese testigo o por ese experto y en consecuencia debe atacar
o bien la credibilidad del testigo como tal o lo manifestado respecto a los hechos o a ambas circunstancias. Por tanto, los objetivos del contrainterrogatorio serían limitar los efectos negativos del interrogatorio, desacreditar o disminuir la importancia del testigo y su testimonio, obtener información del testigo sobre su interés en el caso, los beneficios que recibirá a cambio de su testimonio, la imposibilidad o las dificultades de observación. ¿Qué es importante aclarar en el contrainterrogatorio? Que el protagonista ya no es el testigo. El protagonista es la parte quien realiza el contrainterrogatorio, porque dependiendo de la calidad de las preguntas que realice, pues se verá en tela de juicio el testimonio de esa persona que en un principio ha favorecido la teoría de caso del contrario. Así pues, el contrainterrogatorio debe versar principalmente sobre esa credibilidad del testigo. ¿Quién es? ¿Cómo llegó a la causa? ¿Qué observó? ¿Qué escuchó? ¿Qué pudo captar a través de sus sentidos? Y en caso de un experto, pues cuál es su profesión, cuál es su pericia en determinada área, cuántos años tiene en esa área laborando en el área en cuestión, cuántos años tiene vinculado a un organismo de investigación determinado, cuántas experticias ha practicado, por ejemplo, ha tenido alguna causa aperturada en el ejercicio de sus funciones y así sucesivamente respecto a la credibilidad. Respecto a los hechos, como hemos manifestado, podemos iniciar de lo general a lo particular o bien hacerlo de forma cronológica o por tema. Vale aclarar, en algunas legislaciones como la colombiana, el contrainterrogatorio, lo que se llama el redirecto, en este caso versa o debe versar única y exclusivamente sobre los temas que han sido abordados en el interrogatorio directo. No puede versar sobre otros tópicos. En Venezuela, nuestro Código Orgánico Procesal Penal no establece esta limitante. Por lo tanto, el contrainterrogatorio, si bien puede versar sobre diferentes tópicos, no es menos cierto que deben ser sobre elementos y factores relacionados con el hecho y que tengan igualmente sumo interés en las preguntas realizadas durante el interrogatorio, pues se supone que el interrogatorio estuvo estructurado para realizar o demostrar la teoría de caso de quien propuso ese testigo. Es por ello que en no pocas ocasiones observamos cómo ante la ausencia de un interrogatorio sistemático ordenado, la defensa técnica ve o tiene la oportunidad de realizar funciones no solamente a nivel del contrainterrogatorio, sino del interrogatorio. ¿Qué quiero significar con ello? Que comienza a realizar pregunta abierta y luego realiza preguntas cerradas con la finalidad de ir limitando al testigo sobre cada tópico que va declarando en virtud de que el Ministerio Público pues no realizó un interrogatorio sistemático o un interrogatorio ordenado o viceversa. Muchas veces el interrogatorio realizado por el Ministerio Público ha sido de tal magnitud, de tal calidad respecto a la credibilidad del testigo como de los hechos, que no da cabida ni oportunidad alguna a la contraparte para realizar un contrainterrogatorio sistemático u ordenado, porque no le dio chance siquiera de plantear la teoría de caso o de demostrar su teoría de caso. ¿Ok? Aspectos a tener en cuenta en el contrainterrogatorio. El abogado quien interroga es el protagonista. El testigo debe estar preparado para las preguntas que realizará la contraparte. Nos debemos centrar en preguntas cerradas, no dar la oportunidad al testigo para que se explane a menos que nos convenga. Es de suma importancia este punto en particular, este aspecto. ¿Por qué? El contrainterrogatorio no está orientado a permitir que el testigo se explane sobre lo ya declarado, sino
a atacar los planteamientos de hechos realizados por el testigo inicialmente. Y ello se logra primordialmente a partir de preguntas cerradas. ¿Cuáles son estas preguntas cerradas? Las que tienen como respuesta sí o no, que tienen determinados tipos de respuestas. No permitir que el testigo describa, explique, detalle, a menos, claro está, que sea conveniente hacerlo. Este contrainterrogatorio puede ser destructivo, es decir, atacar el testimonio de esa persona, o puede ser constructivo porque le conviene a la contraparte lo declarado en un primer momento por el testigo. En consecuencia, puede estar orientado el contrainterrogatorio a obtener mayor provecho de lo que ya se declaró. Se debe preguntar solo cuando es necesario, no preguntar lo que no se sabe y preguntar por tema. A veces el mejor interrogatorio es el que no se hace. ¿Por qué razón? Si durante el interrogatorio ha quedado demostrado ciertos puntos que benefician, que favorecen a la contraparte, pues ya no tiene sentido contrainterrogar. Toda vez que si preguntamos aquello que no sabemos o si preguntamos aquello que puede dar cabida al testigo para que detalle otros hechos que no nos conviene, lejos de apoyar nuestra teoría de caso, lo que vamos a hacer es perjudicarla de forma innecesaria. Alegatos de clausura establecidos en el artículo 343 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Estos alegatos de clausura conforman la última subfase del litigio penal y tienen como objetivo colocar en conocimiento del juez lo que a juicio de las partes ha quedado demostrado a partir de la incorporación de los órganos de prueba que ahora se han convertido en pruebas propiamente dichas. Es decir, en términos claros, las partes colocarán en conocimiento del juez lo que a su juicio ha aportado cada una de las pruebas a su teoría de caso. Por tanto, es un análisis pormenorizado de las pruebas que fueran incorporadas al juicio oral y público, con la finalidad de orientar el criterio del juez al momento de decidir sobre la responsabilidad o no del acusado. Aspectos a tener en cuenta en los alegatos de clausura. El orden de intervención. Primero, se le otorga el derecho de palabra al Ministerio Público, luego al querellante si lo hay, luego a la defensa técnica. Por último, se le otorga el derecho de palabra a la víctima si estuviera en sala y por último se le otorga el derecho de palabra al acusado para que manifieste lo que a su juicio pudiera ser una última oportunidad de declarar. Vale hacer mención que estas últimas palabras del acusado, en caso de que hiciera uso de ellas, no están sometidas al interrogatorio o al contrainterrogatorio, pues no es una declaración propiamente dicha, es solo la última oportunidad de dirigirse al tribunal por parte de la víctima y por parte del acusado. Por lo tanto, el orden de intervención sería primero las conclusiones de las partes, llámese Fiscalía, Ministerio Público, querellante si lo hay y defensa técnica. Luego la réplica. ¿En qué consiste la réplica? No es más que revertir o opinar sobre las conclusiones de la contraparte. Por lo tanto, la réplica del Ministerio Público debe versar sobre las conclusiones de la defensa y la réplica de la defensa o contrarréplica debe versar sobre la réplica del Ministerio Público. Es decir, para tener este concepto claro, las conclusiones constituye una primera oportunidad de las partes, tanto del Ministerio Público como de la defensa, de manifestar lo que a su juicio quedó demostrado en juicio oral y público. Pero luego viene la réplica y la contrarréplica. Es el derecho de palabra de objetar, de cuestionar
esas conclusiones de las partes. Y vale aclarar, tanto réplica como contrarréplica tienen un límite en cuanto al tema a ser abordado y no es más que las conclusiones, lo tratado en las conclusiones de las partes. De no existir réplica, pues lógicamente no existirá entonces la contrarréplica. Estas últimas se limitan únicamente a lo planteado en las conclusiones. No se debe sustituir la oralidad por el uso de escritos. El abuso de la palabra puede ser limitado por el juez en ese poder de dirección, en ese poder disciplinario que tiene el juez sobre el desarrollo del juicio. Pero lo más importante es que las partes deben hacer uso del arte de la oratoria, siendo este uno de los principios fundamentales del juicio oral y público, la oralidad. ¿Okay? La sindéresis, la claridad en las ideas transmitidas. No sustituir la oralidad por escritos vagos, por escritos que lo que hacen es cansar y en todo caso desgastar la atención de las partes y principalmente de juez en el proceso. Es esencial tomar nota durante el desarrollo del juicio y realizar un bosquejo con base a la teoría de caso y las pruebas que sustentan cada uno de los hechos jurídicamente relevantes. Muchas veces ocurre que las partes durante el desarrollo del debate probatorio no toman nota de cada uno de los aspectos, de los elementos que han sido incorporados a juicio oral y público y lo que se ha escuchado. Y cuando revisamos las actas no reflejan en su totalidad lo que se ha escuchado en el juicio oral y público. Por tanto, conveniente es que cada una de las partes tome nota respecto a lo que a su juicio ha quedado acreditado por los testigos, por los expertos y por las documentales que han sido incorporadas a juicio oral y público. Se debe resaltar las pruebas que apoyan nuestra teoría de caso y aquellas que desacrediten los hechos planteados por la contraparte. Hacer un análisis pormenorizado de cada una de las pruebas y cómo éstas benefician nuestra teoría de caso y cómo perjudican la teoría de caso del contrario. El orden de presentación puede ser de forma cronológica, con base a los delitos endilgados o atribuidos o con base a los requisitos legales para probar cada delito. No debemos referirnos a pruebas que no existen, que no fueron evacuados o aceptados por el juez. Esto significa que no debemos basar nuestras conclusiones en una simple invención, en lo que nosotros creemos en un momento determinado que ocurrió o que pudo haber ocurrido a favor de nuestra teoría del caso. Por el contrario, debemos realizar un análisis objetivo de las pruebas incorporadas a juicio oral y público y cómo cada una de estas pruebas han apoyado o no nuestra tesis, han apoyado o no nuestra teoría de caso, con la finalidad que el juez, quien dirige el debate probatorio, tenga una apreciación clara, precisa, contundente y objetiva de lo que a juicio de las partes ha quedado demostrado. Por tanto, el objetivo de los alegatos de clausura es persuadir al juzgador acerca de los hechos acreditados durante el debate probatorio. Con ello, damos por concluido esta unidad número 4 del seminario Estrategias de Litigio Penal, recordándoles que el contenido pormenorizado de esta unidad se encuentra en la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y posgrado y que la evaluación igualmente será desarrollada a través de diferentes técnicas y estrategias que encontrarán en la plataforma en comento. Por la atención prestada, muchísimas gracias a todos y espero verlos en oportunidades posteriores. Gracias a los participantes. Hasta luego.